Vais a ver ahora el último espectáculo, el principio y el final. ¿Por qué el principio y el final? Porque creemos que el principio es interesante para que veáis cómo se monta una escena desde un baúl y cómo termina la escena en el mismo baúl. Y todo eso sin parar, es decir, siendo parte de la historia. Veréis cómo de este baúl parece increíble la cantidad de vida que sale. Entonces, cuando Josefina esté preparada. Sí, también, como os habíamos comentado al principio, la escenografía empezamos a transformarla. Es decir, en esta escena que hemos hecho había una casa palestina que al darle la vuelta era la cama de los niños. Del cabecero salían las palmeras. Y todo eso nos ha ayudado en las próximas obras que hemos hecho a jugar con la transformación de los objetos, o que un mismo objeto nos sirva para varias cosas. Bueno, este es un cuento que se titula La mar salada y que empieza Cuentan los que lo vieron, yo no estaba, pero me lo dijeron, que este baúl era de un viejo marinero. En él guardaba un libro de sus viajes y sus recuerdos, y también guardaba un cuento, y tal como él lo escribió, ahora yo os lo cuento. Hace muchísimos años, había un pueblo de pescadores. Con barcos anclados en el puerto. En él vivían dos hermanos, Marino y Coral. Un mal día, a sus padres se los llevó la mar. Marino y Coral se quedaron solos, con el barco que heredaron de su padre, en lo que todos los días salía a pescar. Y también se quedaron a cargo del trabajo que realizaba su madre. Su madre había sido la encargada de vigilar el faro del acantilado. Así empieza el cuento. Os voy a hacer faro. Y así termina el cuento. Es una historia, sigue una historia. Esto es una cueva, enseña la cueva con el molinillo mágico. Hay más elementos, es decir, hay el baúl nos sirve como cueva, y también para finalizar el cuento. Termina como vais a ver. Esto ya no está aquí, porque ya se ha salido. Estos tampoco están, porque los hemos ido sacando. Es que no hemos traído todos los elementos del cuento. Y quizá más adelante un día, pues, venga a contaros el cuento entero, ¿vale? Hoy se trataba del proceso creativo y de crearos también la necesidad de descubrir a toda la gente que estamos aquí en Ciudad Real haciendo cosas y que hasta ahora no nos han dado la oportunidad de que nos conozcáis ni de conoceros a vosotros. Entonces, hoy ya nos conocéis un poquito y para eso a partir de ahora estará bien. Aparte que no están todos los elementos de esa historia, que faltan algunos elementos. Hemos querido que veáis un poco cómo se forma una historia, cómo se presentan los personajes y cómo termina la historia. Y el cuento termina así. A ver, porque tengo que rebobinar. Marino llegó a su casa, dejó el molinillo y lo primero que hizo fue deshacerse del barco que heredó de su padre.
lo vendió para chatarra. Después recogió algunas pertenencias y el molinillo y se embarcó para lejanas tierras en un barco que estaba anclado en el puerto. Coral, desde el faro, lo vio marchar con el molinillo. No tuvo tiempo de retenerle. Con tristeza observó cómo el barco partía alejándose de la costa. Se hacía cada vez más pequeño, hasta que desapareció en el horizonte, adentrándose en alta mar. Después de muchos días de travesía por alta mar, una enorme tormenta sorprendió a la tripulación del barco donde viajaba Marino. Olas de 20 metros, rayos, truenos y centellas cayeron sobre la nave. Se perdió parte del equipaje y todo el cargamento de sal para conservar el pescado. Pero después de la tormenta vino la calma, que casi hizo naufragar al barco. Y cuando se dispusieron a comer, Marino notó que la comida estaba un poco sosa. Por eso le pidió un deseo al molinillo. Molinillo, la comida sabe mal. Quiero un poquito de sal. Molinillo, molinillo, quiero un poco de sal. Gira a la derecha y da vuelta alrededor. Ya tengo suficiente. ¡Stop! Ya tengo suficiente. ¡Stop! ¡Que ya tengo suficiente! ¡Stop! Pero el molinillo seguía moliendo sal. Molía, molía, molía sal y molía, porque Marino no se había enterado que debía ordenarle girar la manivela hacia la izquierda. Tanta sal molía que se llenó de sal el camarote. Después, la cubierta. Y por último, todo el barco, que no pudo soportar tanto peso, se hundió en el fondo del mar. Y el molinillo, que también se hundió con el barco, como todavía nadie le ha ordenado girar la manivela hacia la izquierda, sigue moliendo sal en el fondo del mar. Por eso dicen que el agua del mar es salada. Y aquí se acaba este salado cuento, que se lo llevó el viento. Se fue por el mar adentro.